hubo 258 casos en tentativa. En el año 2017, 247. Pero en el 2018, en lo que va del año, hasta el mes, de marzo, se han registrado 82 casos. Entonces, si hacemos una proyección, que esto estadísticamente no es necesariamente correcto, pero si proyectamos esto por lo que queda del año, estaríamos hablando de casi 328 tentativas. Entonces, es un aumento de 70%, es brutal. Entonces, la pregunta que quiero plantear es un poco la que planteábamos al comienzo, y aquí conversemos todos. La idea es la siguiente. ¿Lo que está pasando es que las mujeres están denunciando más o es que ha habido un incremento en la violencia? Porque el trabajo, por ejemplo, que hacen Ni Una Menos o que han hecho desde el Estado varias gestiones, permite que las mujeres se empoderen y denuncien. Pero lo que no termina de quedar claro es si lo que está viendo es más denuncias de una violencia que siempre ha existido en nuestro país o más violencia. ¿Cómo es la situación real, doctor? Yo creo que mientras los políticos siguen hablando de políticas públicas, de educación, de prevención y de etcétera, la violencia se está incrementando, porque se está incrementando los factores que la provocan. ¿Cuáles son los factores que la provocan? Tenemos que hablar de pobreza, que se ha incrementado ahora en el país. Tenemos que hablar de desempleo. Tenemos que hablar de insuficiencia de servicios de todo tipo. Tenemos que hablar de calidad de vida. Tenemos que hablar del ingreso promedio de nuestra población. Estos son gatillos que llevan a una persona con predisposición violenta a atacar. Son gatillos que frustran y que generan una situación de violencia. Detrás de toda persona violenta hay algún tipo de frustración. Es por eso que proponemos nosotros alternativas reales, que pueden ser vistas como de corto plazo, pero ya estuvo bueno de recurrir siempre a lo mismo. Y las alternativas reales es lo que hay que hacer ahora. Y en relación a la educación, esta debe ser entendida dentro del hogar, dentro de lo que es la formación de la personalidad. Que los hijos, hombres pequeños, dejen de tener privilegios, dejen de estar viendo televisión, yéndose a la canchita de fulbito a jugar su partidito, mientras que las hijas, mujeres pequeñas, lavan los platos, tienden las camas. De ahí se forja la diferencia de género, la jerarquía de poder. Y eso corresponde a los hogares. Y de ahí en el colegio, pues, hacer actividades de igualdad, en donde hombres y mujeres sean tratados de la misma manera. Hay una serie de talleres para esto. Ahora, lo que debe ser complicado es que, por ejemplo, si en el colegio se implementase, porque todavía no se ha hecho, una política pública con enfoque de género en la educación, si llega, como decía usted, a la casa un niño donde ve todo lo contrario con respecto a lo que le han enseñado en el colegio, ¿cala en el niño o más bien le genera un conflicto que le digan una cosa en el colegio y llegar a su casa y ver otra cosa completamente? Indudablemente que la intervención tiene que ser integral, ¿no? Tenemos que hablar no solamente en el Perú de la familia, tenemos que hablar en el Perú de las familias. Para empezar, en el Perú, digamos, los hogares monoparentales llegan a ser 25%. Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro, en donde no hay un papá. En donde esa cabeza de familia es únicamente... Es altísimo. Altísimo. Tenemos un promedio altísimo, entonces tenemos efectivamente, para responder a la pregunta inicial, crece la violencia y crecen las denuncias. O sea, los dos factores se dan. Están creciendo ambos. Efectivamente, hay un mejor sistema de registro, indudablemente que sí. Cuando tenemos 300 centros de emergencia mujer y se puede presentar esta estadística, es porque hay un sistema de registro. Cuando podemos hablar que en el trimestre, o sea, tú haces una proyección que ojalá que no se dé, ¿no es cierto? Sí. Ojalá que no se dé, pero hemos pasado, si comparamos trimestres, el primero del 2017 con el del 2018, el intento pasó de 53 a 82, ¿no? Pero es el intento, ¿no? La tentativa de feminicidio, y eso tiene que ser trabajado de manera particular, ya de manera particular. Indudablemente no puede ser incoherente la formación de la sociedad con la formación de la casa, con la formación del colegio. Ahora, claro que sí, tiene que haber un nivel de coherencia en ello, ¿no? Una pregunta con respecto al machismo. De repente, Fabiola, tú puedes ayudarme a abordarla. El machismo se está manifestando en el Perú con más ímpetu, me imagino que porque el statu quo, el establishment, está temblando, porque pues están sucediendo cosas que están haciendo cuestionar a la población, a los ciudadanos, lo que sucede. Pero el Perú entonces, cuando hay tantas reacciones virulentamente machistas en redes sociales, que está infestado de signos machistas, y en la sociedad en general, lo que podemos concluir es que el machismo, digamos,
está alzando su voz, que siempre había estado allí, porque está siendo atacado, o es que hay una ola de machismo que está impregnando nuevamente a la sociedad en aspectos en donde antes no llegaba? Creo que es un poco de los dos, porque evidentemente frente al cuestionamiento, a la crítica, como decía bien allá, la deconstrucción, finalmente de poder reconocer ciertos patrones, ciertas situaciones que antes no las podíamos calificar como situaciones de violencia machista y ahora sí podemos identificarlas un poco mejor. Naturalmente ese cuáles, sistema va a tener una resistencia, ¿no? Y esa resistencia es lo que vemos tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ¿no? Lo que te preguntaba es, Fabiola, tú me decías que hay situaciones que antes no podían ser tipificadas como machistas y ahora sí. ¿Cuáles, como por ejemplo? Desde el inicio creo que el desarrollo de las dinámicas, por ejemplo, en las relaciones afectivas, en las relaciones amorosas, han sido distorsionadas, ¿no? No tenemos una dinámica saludable, una dinámica equitativa, igualitaria en temas de relaciones afectivas, relaciones amorosas, relaciones familiares e incluso políticas, ¿no? Como decía Aida, es un sistema, esta discriminación, este sistema machista ha impregnado todos los ámbitos. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos dinámicas de pareja en donde los celos era algo totalmente normal y hasta ahora lo tenemos, ¿no? Los celos es algo que se espera de la pareja, ¿no? La mujer tiene que ser casi el bien de propiedad del hombre, ¿no? Está bien que el hombre o que la pareja me cele, porque yo soy su posesión prácticamente, ¿no? Entonces, yo no puedo subordinación... exacto, yo no puedo salir de mi casa porque tengo que ser una mujer de mi casa, ¿no? El espacio público no es para mí, porque si yo salgo y me enfrento al espacio público, entonces me merezco el acoso callejero que se produce. Que es una idea pues infame, ¿no? Exacto. Entonces, esa distorsión en tantos ámbitos, muy temprano, además, ¿no? antes no lo podíamos distinguir. O sea, claro. Antes nosotros el acoso callejero no era acoso callejero. Pero además es una frase tan popular que viene desde siempre. Más me pegas, más me Exacto. quieres. Es terrible. ¿No? Entonces se está educado. Hoy día la violencia de género es un asunto público, ya no es un asunto privado nunca más. Entonces las mujeres han transgredido todo ese orden. Ahora, han transgredido todo ese orden, entonces ya no, o sea, ya no te puedes decir te posesiona porque es celoso y es bueno que sea celoso y es bueno que te cuide y es bueno que no te deje salir y es bueno que no vayas a trabajar. Por supuesto que sí. Entonces son parte de los ejemplos de esos patrones que se han ido modificando y que han roto, que están transgrediendo lo viejo. Vamos a hacer un corte y regresamos con si es que estas cosas que vemos en la televisión pueden generar un efecto espejo y más gente puede incurrir en estas conductas. Le vamos a preguntar a los doctores. Corte y volvemos. ¿Qué espejo puede haber? Solamente cuando hay el detalle morboso, cuando se le pregunta a la víctima, a sus familiares, y está sufriendo, te duele, ¿por qué pasó esto? Y se abunda, o sea, la forma de la cobertura. Así es, y se abunda en aquel detalle que puede propiciar una identificación externa de alguien que está mirando y que se contagia y se contamina la situación. ¿Cómo es este proceso, doctor, de la identificación externa? Explíquenos. Ya, o sea, yo me siento identificado con aquello que veo y entonces tengo que hacer lo que esa persona logró hacer y yo todavía no. ¿No? O sea, se envalentonan, digamos. Se envalentonan. O sea, si este hombre está quemando a esta mujer porque no le acepta el terminar una relación y yo estoy en el mismo plan, entonces me identifico con él y hago lo mismo. Pero eso solamente ocurre cuando se abunda en el detalle morboso, cuando se le pregunta al victimario o a la víctima ¿y qué te pasó? ¿Y por qué lo pensaste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y de qué manera lo calculaste? Pero cuando se muestra la noticia de manera seria, como creo yo está pasando en nuestra sociedad, no hay ese riesgo. No hay ese riesgo. No, más bien ocurre que permite que se tome una mayor conciencia del problema que hasta ahora ha venido siendo invisible. Ajá. Ahora, también vemos, doctor, varios casos en los que se comienzan a dar situaciones que antes no se habían conocido, por lo menos en la esfera pública, como el tema de quemar a alguien, que lo vimos el año pasado, ya lo mencionaba ahí en Tarapoto, lo volvemos a ver. ¿Usted qué opinión tiene con respecto al espejo posible entre la mediatización y la repetición del hecho? Sí, yo creo que el tema de la violencia tampoco se puede manejar, y esto sí es una crítica constructiva bien intencionada,
tampoco se puede manejar mediáticamente si es que no se está buscando o se está coadyuvando en la búsqueda de una solución, de entender el problema. Si se hace un reportaje o se busca la noticia solamente para llenar titulares, estamos por mal camino. Y entonces sí, yo me permito hacer una reflexión a los medios de prensa. Entiendo que lo hacen con seriedad en muchos casos, pero entiendo que en otros tampoco ocurre así. Claro y eso no ayuda a ninguna de las partes y genera más violencia. Yo sí creo que el ver violencia genera más violencia. No sé si es el efecto espejo claro. Claro, si la correlación es exacta. Habría que investigarlo, pero sí creo que se genera más violencia. Y no solamente, y yo quisiera decirlo, no solamente se genera más violencia contra la mujer, en ese espíritu antropológico del hombre de pertenencia sobre la mujer, que esto es un tema largo. Y sino violencia en general. Violencia en general. Claro. Y yo, Mijael, sí debo poner aquí mi voz de alerta porque, si bien es cierto, mujeres existen violentadas, existen niños y niñas violentados. Claro, y eso es también terrible. 60%. Así es. Y tal vez más. Hay algunas cifras donde nos hablan casi el 70% de niñas o niños o adolescentes que han sido violentados de alguna manera. Por ejemplo, en la zona del Braem, en la zona donde se cultiva y coca, existe un ausentismo escolar. A mí me tocaba visitar esas zonas y a veces iba a algunos colegios y no había alumnos. Era la época que estaban los chicos con sus mochilas recogiendo coca, naturalmente consumiéndola también. Claro. Y mira todo ese espectro. Imagino que los adultos que los acompañaban consumirían droga o consumirían alcohol, y ese era el se genera un ciclo horrible. Así es. Ahora, entonces, y eso es una forma de violencia terrible. Ahora, les quiero preguntar a todos, pero empezando por Fabiola, un tema que hemos visto además muy de cerca aquí en el canal hace poco, y es el tema del acoso, porque el feminicidio, antes hablábamos de la cadena de justicia y que decíamos que ya el médico es la última parte. No, el feminicidio es el peor suceso dentro del espectro de posibilidades de violencia, pero el acoso es el pérdida de primero, vida. ¿no? Claro, o sea, el feminicidio es lo peor que puede pasar. Pero en ese espectro, quizás lo primero, la primera agresión que puede sufrir una mujer es el acoso. Y muchas veces el acoso no se puede judicializar. Veíamos el caso, digo, esta semana, nuestra compañera y amiga querida Melissa Pesquera, que denunciaba que tiene un tipo que la acosa, igual que le pasó a Patti de Río, lo mismo le pasó a Juliana Oxenford, en su momento a Jessica Tapia. Y cuando hacen la denuncia no se les hace ningún tipo de caso, y más allá de que sean periodistas, podría ser cualquier persona, cualquier mujer que diga, hay un tipo que sistemáticamente me está siguiendo, ¿cómo se puede hacer para que esto se judicialice correctamente? Porque las autoridades no hacen caso. Y más allá de las autoridades, en verdad en la sociedad, qué difícil es denunciar acoso, ¿no? Desde el primer momento de identificar una situación de acoso, que sea reconocido como una situación de acoso, es muy difícil todavía hoy en día. Hemos visto múltiples denuncias difundidas o testimonios donde, digamos, hay muchas mujeres que denuncian situaciones de acoso en espacios públicos, en centros de trabajo, en centros educativos, situaciones, por ejemplo, no solamente con hombres o con personas que están en una situación jerárquica superior, sino incluso que están en sus pares. O sea, por ejemplo, un alumno con una alumna exacto. En la universidad, digamos. Y aún resulta muy, muy difícil que esa denunciante sea creída, o sea, que su testimonio sea creído. Fabiola, ¿dónde está la línea en donde empieza el acoso? Para que quienes nos ven puedan saber dónde se configura una situación de este tipo. Creo que el concepto clave, y también en cualquier otra manifestación de violencia sexual, está en el consentimiento, ¿no? Finalmente el consentimiento es lo que va a dirigir o lo que va a determinar si es que una conducta es acoso o no. Si es que es una situación que no está consentida, pues deviene definitivamente en una situación de violencia y de acoso, ¿no? Hay mucha confusión, y eso te decía, nuestras dinámicas sociales están distorsionadas. No hay una dinámica social, afectiva, emocional, que sea totalmente igualitaria. Entonces, muchas veces confundimos lo que puede ser un
enamoramiento, de una invitación a salir o una preposición, a una situación de acoso. O sea, que la línea se cruza con mucha frecuencia. La línea es más, digamos, yo digo que la sociedad más empuja a decir que no, en realidad no es un acoso, simplemente te está invitando a salir. No es un acoso, simplemente te está tratando de enamorar. Está enamorado, pobrecito, déjenlo, ¿no? Cuando en realidad son situaciones que ahora ya las podemos calificar como son, ¿no? Porque De acoso. finalmente, exacto. Vamos a hacer, hay una ley disculpe usted, del doctor, acoso. vamos a hacer un último corte y regresamos para hablar de esta ley y las opiniones de los demás miembros de la mesa. Hacemos un corte y regresamos. Sancionar el acoso callejero. Hay leyes, hay normas, hay guías. Lo que no hay es la implementación de estas. Y los hombres debemos entender que el no es no. Y no seguir insistiendo y no persistir en la idea de posesionarnos de una mujer como si fuera un objeto. Creo que la clave va por ahí. Y la mujer no debe permitir, por llevar la fiesta en paz, por un aspecto de jerarquía o por cualquier motivo, que esa persona persista en su insistencia para poseerla. Bien, entonces podemos llegar al final del programa con una conclusión clara que nos ha permitido el panel entender, que es que no hay una correlación entre la salud mental y la violencia de género. Son temas distintos que pueden confluir en alguna situación en particular, pero diagnosticar todos los ataques bajo el rótulo de salud mental es perpetuar una estructura que está haciéndonos mucho daño. Hemos llegado, como les decía ya al final del programa, les agradezco muchísimo por haber venido. Estoy seguro que volveremos a conversar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Muchas muy gracias. amable, muy buenas Gracias a noches. ustedes. Tengan ustedes buenas noches, nos vemos mañana a las 11. Chao.